Vamos a repasar primero qué es el logaritmo. Recordemos principalmente que es una operación. A ver, cuando uno hace 2 más 3, uno obtiene 5. O sea, estamos operando con dos números y obteniendo un resultado. En el logaritmo pasa algo similar. Estamos operando con este 5 y este 25 y obtenemos un resultado. Ahora bien, ¿cuál es ese resultado? El resultado de un logaritmo es aquel exponente que debe llevar la base, que hay que colocarle a la base, para que el resultado me dé este número llamado argumento. Por lo tanto, por ejemplo, en esta situación, cuando buscamos el logaritmo, se lee de esta forma: el logaritmo en base 5 de 25, lo que estamos buscando es qué exponente debemos colocarle al número 5 para que el resultado nos dé 25. Bueno, podemos pensar que 5 a la 1 es 5 y 5 al cuadrado es 25, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el logaritmo en base 5 de 25 es 2, porque el resultado de un logaritmo es aquel exponente que hay que colocarle a la base para que me dé el argumento, el número que está acá argumento y el número que está acá base. En este ejemplo que está acá debajo, encontrar el resultado de este logaritmo es pensar qué exponente hay que colocar al número 4 para que el resultado nos dé 64. A ver, recordemos que 4 elevado a la 1 es 4. 4 elevado al cuadrado, 4 por 4 es 16. Y 4 elevado al cubo es 4 por 4 por 4, que da 64. Esto quiere decir que el logaritmo en base 4 de 64 es 3. Así buscamos o encontramos el resultado de un logaritmo. Un ejemplo más, este que tenemos acá. Logaritmo en base 8 de 64. Hay que pensar 8 elevado a ¿cuánto? ¿Nos da 64? Bueno, acá también, 8 elevado al cuadrado, 8 por 8 es 64. Esto quiere decir que el logaritmo en base 8 de 64 es 2. Ese es el resultado de ese logaritmo. Veamos otros ejemplos. Acá tenemos este. Encontrar el resultado de este logaritmo es pensar, bueno, el número 5, o sea, la base, elevada a qué número me da el argumento, que es 5. Bueno, en este caso podemos decir que 5 elevado a la 1 es 5, ¿no? Entonces, el logaritmo en base 5 de 5 es 1. Acá algo muy similar. Tenemos el número 3, pero ese número 3, ¿elevado a qué número? ¿Elevado a qué exponente me da el argumento? Bueno, 3 elevado a la 1 es 3. O sea, justamente acá el resultado también es 1. Se podría decir, de acá se puede extraer una propiedad, pero sería la siguiente. Si tengo un logaritmo y acá tengo una base y en el argumento tengo el mismo número que la base, el resultado va a ser 1. Esta es se podría decir que es una propiedad, pero que se puede obtener analizando cada ejemplo. Lo mismo acá, por ejemplo, ante esta situación. 5 elevado a ¿cuánto me da 1? La pregunta es esa. 5 elevado a ¿qué número me da como resultado el argumento, que es 1? Bueno, si recordamos bien, 5 elevado a 0 es 1. Esto quiere decir que el logaritmo en base 5 de 1 es 0. Lo mismo acá. Acá, para resolver este logaritmo debemos pensar qué exponente hay que colocarle al número 3, a la base 3, para que me dé 1. Bueno, 3 elevado a 0 es 1. Esto quiere decir que el logaritmo en base 3 de 1 es 0. Esto nos puede llevar a escribir otra propiedad justamente que dice lo siguiente, que si tenemos un logaritmo, sea cual sea la base, y el argumento es 0, esto me da como resultado 1. Hay algunas restricciones acá porque la base tiene que ser un número mayor a 0 y no puede valer 1. Tiene algunas restricciones que en otro momento comentamos, pero por el momento vamos a estas operaciones. A ver, otro más. Por ejemplo, acá tenemos este. Encontrar el resultado de este logaritmo es pensar 5 elevado a qué número nos da un quinto. Bueno, acá tenemos que recordar que si el exponente era un número negativo, la base se invierte. O sea que para que 5 nos dé un quinto, tenemos que elevarlo a menos 1 en este caso, porque, bueno, 5 elevado a la 1 es 5. Esto quiere decir que el logaritmo en base 5 de un quinto es menos 1.
es menos 1, ya que a esta base hay que elevarla a un número negativo para que se invierta. Por ejemplo, otra situación similar. Tenemos encontrar este resultado es encontrar qué exponente debe llevar el número 5 para que me dé un 25avo. Bueno, acá de manera similar el exponente va a tener que ser negativo, pero va a tener que ser 2, o sea, menos 2, ya que 5 elevado al cuadrado es 25, y en consecuencia 5 elevado a la menos 2 te da 25, pero bueno, invirtiendo la base. Recordemos que acá tenemos 5 enteros, acá también 5 enteros. Por eso es que invirtiendo la base nos queda un 25avo. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo, el logaritmo en base 5 de un 25avo es menos 2. Ante esta situación, tendríamos que analizar o pensar 5 elevado a qué número, 5 elevado a qué número nos da como resultado un 125avo. Bueno, de forma similar, va a tener que ser negativo, pero va a tener que ser un 3. 5 elevado a menos 3 es un 125avo. Entonces, acá nos va a quedar que 5, el logaritmo en base 5 de un 125avo es menos 3. Ahí tenemos entonces el resultado de ese logaritmo. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos más. Podríamos analizar acá primero. Vamos a correr un poquito esto acá. Por ejemplo, ante esta situación, encontrar el resultado de este logaritmo es encontrar, bueno, qué exponente hay que ponerle a la base, a qué exponente hay que elevar a la base para que el resultado nos dé el argumento, que es 4/9. Bueno, si comparamos bien, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. O sea que esto quiere decir que 2 tercios elevado al cuadrado es 4/9. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 2. O por ejemplo acá, una pregunta muy parecida, porque encontrar el resultado de este logaritmo es pensar, bueno, ¿a qué exponente hay que elevar a esta base? O sea, 2 tercios. ¿A qué número debemos elevar para que me dé como resultado 9 cuartos? Bueno, acá vemos que 2 al cuadrado es 4, que está en el denominador, y 3 al cuadrado es 9, que está en el numerador. O sea, está como cruzado. Esto lo solucionamos considerando que el exponente tiene que ser negativo. Habíamos mencionado que elevar a un número negativo lo que provocaba era invertir la base. Entonces acá, bueno, de forma similar, 2 tercios elevado a la menos 2 se invierte y al elevar al cuadrado nos queda 9 cuartos. Por lo tanto, el resultado es el exponente que hay que elevar a la base, o sea, el número menos 2. Veamos unas últimas situaciones, estas que están acá. A ver, cuando pensamos en el logaritmo en base 25 de 5, hay que pensar, bueno, ¿qué exponente? Recordemos que siempre el logaritmo es el exponente al que hay que elevar a la base. ¿A qué exponente hay que elevar al 25 para que me dé 5? A ver, pensemos que 25 elevado a 0 es 1 y 25 elevado a la 1 es 25. Pareciera que no da como resultado nunca 25, nunca me da 5. Sin embargo, hay que recordar que 25 elevado a un medio, esto se transformaba por propiedad del exponente fraccionario a 25 elevado a la 1, pero con raíz cuadrada. O sea, recordemos que el denominador pasa a ser el índice de la raíz y el numerador pasa a ser el exponente. Entonces, esta cuenta sí que da como resultado 25. Perdón, que da como resultado 5, que es lo que estamos buscando. A ver, 25 elevado a 1 sabemos que es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, la pregunta que nosotros teníamos era, al 25, ¿a qué número lo tenemos que elevar para que me dé 5? Bueno, acá vemos que 25 elevado a un medio me da 5. Esto quiere decir que el resultado de este logaritmo es un medio, ya que este es el exponente que hay que colocarle a 25 para que me dé 5. Veamos otro ejemplo, similar, casi idéntico diría. A ver, encontrar el resultado de este logaritmo en base 9 de 3, es pensar en, bueno, qué exponente hay que colocar al número 9
para que nos dé como resultado 3. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Sabemos que 9 elevado a la 1 es 9. No ese es el que estamos buscando. Sabemos que 9 elevado a 0 es 1. Bueno, tampoco es ese. Pero sabemos que 9 elevado a un medio, por propiedad del exponente fraccionario, se termina escribiendo como 9 elevado a 1 dentro de una raíz cuadrada. Sabemos que si es raíz cuadrada este 2 no hay que anotarlo, pero yo lo anoto en este caso para entender a dónde fue este 2 y a dónde fue este número 1. Este número 1 tampoco se anota. El exponente 1 no es necesario anotarlo, pero en este caso hago una excepción para que se vean dónde fue a parar cada número. Esto quiere decir que, bueno, 9 elevado a la 1 es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, estábamos buscando qué exponente colocarle al 9 para que me dé 3 y acabamos de descubrir que 9 elevado a un medio es 3. Por lo tanto, el exponente que necesitábamos es también un medio. Y como último ejemplo, veamos esta situación. Acá tenemos el número 8 y tenemos, bueno, logaritmo en base 8 de 2. Resolver este logaritmo, hallar este logaritmo, es hallar qué exponente debemos, a qué exponente hay que elevar el número 8 para que me dé como resultado 2. Bueno, sabemos que 8 elevado a un medio se transforma en raíz cuadrada de 8, que esa no es 2. Necesitaríamos calcular la raíz cúbica de 8, pero para poder calcular la raíz cúbica de 8 hay que elevar a un tercio, ya que esto, por propiedad de los exponentes fraccionarios, nos queda 8 elevado a la 1 dentro de la raíz cúbica. Recordemos que el numerador pasa a ser exponente y el denominador de esa fracción pasa a ser el índice de la raíz. Y ahora sí que esta cuenta da como resultado 2. 8 elevado a 1 es 8 y la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Raíz cúbica de 8 es 2, ya que 2 por 2 por 2 es 8. O sea que estábamos buscando a qué exponente elevamos el número 8 para que nos dé 2 y acabamos de descubrir que 8 elevado a un tercio me da 2. Por lo tanto, acá vamos a escribir un tercio como resultado de este logaritmo. Y finalmente una aclaración que postergué desde el principio para que podamos ir más al grano y no confundirnos tanto con la teoría y demás. Recordemos que este número que está acá lo llamamos base. Y bueno, hemos mencionado que el número que estaba acá lo llamábamos argumento. Y acá viene algo importante a tener en cuenta, es que la base siempre va a ser un número mayor a 0. Vamos a poner así mejor. La base siempre es un número mayor a 0, pero la base no puede valer 1. Y eso en consecuencia, como la base siempre va a ser mayor a 0, este número elevado al número que sea, recordemos que acá se resolvía una potencia, cuando es un número positivo, elevemos al número que lo elevemos, me va a dar siempre un número positivo. Por lo tanto, en consecuencia, el argumento va a terminar siendo mayor a 0. Recordemos, a mayor a 0 quiere decir positivo, en definitiva. El argumento va a ser un número positivo. La base va a ser un número positivo, pero la base no puede valer 1. Un ejemplo rápido, si uno intenta resolver el logaritmo en base 1 de 5, uno intentaría buscar lo siguiente. 1 elevado a qué número me da 5, pero 1 elevado al número que sea nos va a quedar 1. Nos va a quedar 5. Por eso la base no puede valer 1, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, algunas aclaraciones sobre este tema que habíamos visto en clase y que, bueno, lo empezamos a repasar un poquito. En el video siguiente vamos a ver propiedades y más adelante las ecuaciones.